¿Te has preguntado alguna vez si Hechos 20, versículo 7, nos anima a reunirnos en domingo en lugar del día sábado? Quédate aquí que lo veremos a continuación. No te muevas, que esto es Derrumbando Mentiras. Hola, ¿qué tal? En estos momentos vamos a tener un estudio acerca del libro del capítulo de Hechos 20 y vamos a analizar a la luz de la Biblia los primeros versículos para poder entender por qué el versículo 7 es tomado por muchos cristianos sinceros para afirmar que el día domingo es el día del Señor. Así que vamos a ir avanzando en este capítulo tan interesante. El libro de Hechos nos muestra un evento muy particular en el versículo 7. La pregunta que nos hacemos es, ¿prueba Hechos 27 que los cristianos debemos observar el domingo? Vamos a empezar con la lectura. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Es interesante ya que en el versículo 1, Pablo ya nos deja una gran enseñanza. La exhortación siempre viene acompañada de amor. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. No hay duda que Pablo era un viajero increíble. Y justamente ya nos da una un cierto contexto en relación a lo que Pablo iba a hacer después, ya que vemos un Pablo muy activo, muy viajero. El versículo 3 nos dice, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Es interesante notar que hay un personaje que me llama mucho la atención, y es Sópater de Berea. Los bereanos se caracterizaban porque ellos todo lo analizaban a la luz de la Biblia. Ellos eran solo escrituras. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Es curioso que en el versículo 6 ya nos mencione que hay una fiesta de por medio, los panes sin levadura. Y luego nos comenta el versículo que ellos se quedaron durante 7 días. Este es un detalle bastante interesante para tomar en cuenta, puesto que hemos visto hasta aquí un Pablo que es muy viajero, que va de Macedonia a Grecia y de Grecia a Troas y regresa nuevamente a Macedonia por el camino que regresó. Es decir, podemos ver un Pablo bastante viajero. Es en ese contexto en que Pablo está de aquí para allá, de aquí para allá, en que el versículo 7 debe ser analizado. El versículo 7 nos dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, para poder analizar estos pasajes que hemos leído, es necesario primero analizar la expresión primer día de la semana, que está enfocado al domingo. Como todos sabemos, el domingo es el día en que Jesucristo resucitó. Sin embargo, no hay orden para santificar el día domingo por la resurrección, como muchos cristianos lo afirman. Sin embargo, ellos se basan en Hechos 27 para afirmar su postura. También Pablo en ese contexto dice que alarga el discurso. Por lo tanto, tenemos que analizar a qué se refiere ese alargue, ya que luego, según el versículo, se iba al día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El pasaje dice textualmente, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente,
y alargó el discurso hasta la medianoche. Hay que entender que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Ahora, lo primero que tendríamos que analizar es el sistema de cómputo de tiempo que se utilizaba en esos tiempos. Aquí hay dos grandes fundamentos. El primero, que se toma el cómputo romano. Este cómputo romano que indicaba que el día empezaba a las 00 horas. Por otro lado, tenemos al cómputo judío. El cómputo judío indicaba que el día empezaba a la puesta del sol. ¿Cuál de los dos cómputos estaríamos por tomar? Es muy sencillo. En la Biblia jamás se ha registrado el cómputo romano. Por lo tanto, deberíamos tomar el cómputo judío, que es el que siempre se ha aplicado en toda la Biblia, y en este caso no sería la excepción. Entonces, el versículo 7 nos quiere mencionar que el primer día de la semana sería el sábado de noche de nuestros tiempos, ya que el cómputo judío lo indicaba de esa forma. Ahora, la expresión sigue diciendo, reunidos los discípulos para partir el pan. Es interesante notar que el partimiento del pan no santifica al día, ni mucho menos se tenía por costumbre hacerlo los domingos. Jesús instauró la cena del Señor un jueves por la noche. No había una fecha específica. Es más, en Hechos capítulo 2 se hace referencia a que esto lo hacían muy habitual y muy seguido. No había un día específico para partir el pan. Aparte de ello, como lo hemos mencionado, la partición del pan no santifica el día de reposo. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí ya encontramos, entonces, el motivo por el cual ellos se reunieron el sábado de noche, o como lo dice la Biblia, el domingo. Y el motivo por el cual lo hacían es porque Pablo iba a salir al día siguiente. Los versículos anteriores nos mencionaron que Pablo iba de viaje en viaje. Era un viajero muy activo y constante. Por lo tanto, imagínense si Pablo visitara su iglesia. ¿Cuánto tiempo quisieran pasar con él? Pues lo mismo esperaban allí. Los hermanos que se reunieron ese domingo alargaron el discurso porque Pablo se iba a ir al día siguiente. Lo interesante también es analizar la expresión alargó, ya que cuando nosotros por lo general encontramos esta expresión de alargar, significa extender algo de un periodo más grande. Por ejemplo, en los partidos de fútbol. Todos los que conocemos de fútbol sabemos que el tiempo de alargue o los tiempos extras son tiempos pequeños en relación al tiempo oficial de 90 minutos. De la misma forma, cuando Pablo alargó el discurso de medianoche es porque habían reunido anteriormente. Era un periodo más largo. Y qué curioso, que era un sábado. Entonces podemos concluir que la iglesia se reunió como siempre de puesta a puesta de sol del día sábado y alarga durante 6 horas más aproximadamente, ya siendo primer día de la semana la reunión, porque Pablo iba a partir al día siguiente. Ya versículos más adelante nos dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Pero el versículo 10 y el versículo 11 nos dicen que Pablo resucitó a este joven. Entonces, con este análisis podemos comprender que el motivo por el cual esta iglesia se reunió en día domingo no era por santificar el día de resurrección del Señor. Es más, en todo el capítulo 20 no aparece esa expresión. Ellos alargaron el discurso como algo fortuito, como algo único por la visita de Pablo, porque él se iba al día siguiente. Entonces, luego de haberse reunido el sábado, como lo dice el mandamiento, alargaron el discurso 6 horas más. Entonces, esto no es evidencia de que nosotros debemos santificar el domingo, puesto que este versículo no nos menciona de una reunión que tenían como costumbre, sino que este era un caso aislado por la visita del apóstol Pablo. Entonces, antes de terminar, yo quiero invitarte, si te ha gustado el video, a que te puedas suscribir a nuestro canal.
como @séptimo1844. Ahí nos vas a encontrar en YouTube para ver análisis de capítulos que aparentemente anulan el sábado, así como también debates. Y también te invitamos a que puedas seguirnos en la cuenta de TikTok con el mismo nombre, @séptimo1844. Y también te invitamos a que te conectes en nuestros lives que tenemos los días martes y los días jueves a las 9 de la noche y los días domingos a las 8 de la noche con este tipo de temas. Esperamos tus comentarios. Que Dios te bendiga.